Hola, bienvenidos. Vamos a trabajar a continuación nuestra relación que se conoce como una relación temperatura-volumen para un gas ideal. Eso quiere decir que la variable que es constante es la presión. Esto se conoce también como ley de Charles. Sin más, vamos a empezar. Esta ley o esta relación básicamente lo que nos dice es que si nosotros dejamos la presión constante en un gas ideal, o sea, la presión no va a cambiar, la relación existente entre el volumen y la temperatura, el cociente o división de esos dos parámetros debe permanecer, el resultado de esa división debe permanecer inalterado, independientemente de que una u otra de las variables sean modificadas. ¿A qué me refiero? Ejemplo, vamos a pensar que tenemos un volumen de 50 centímetros cúbicos y que tenemos, por ejemplo, o una temperatura, perdón, de 100 Kelvin. Si nosotros hacemos esta división, básicamente tenemos una relación igual a 0.5. Este cociente, ante estas condiciones iniciales, este cociente o este resultado en la división debe permanecer, debe conservarse si una de estas dos variables es modificada. Por ejemplo, si la temperatura la elevamos a 200, el resultado del cociente del volumen entre dicha temperatura debe permanecer como resultado igual a 0.5. Entonces, temperatura 100, volumen 50. Ese cociente de volumen entre temperatura 0.5. Si yo modifico uno de los dos, en esta ocasión yo decidí modificar el de abajo, decidí modificar la temperatura, incrementé la temperatura a 200. Entonces el volumen se tendrá que modificar de tal manera que el valor que deba tomar ante esta temperatura sea posible con ese valor que la división de 0.5. Así, digamos, intuitivamente, ¿qué valor, el valor más pequeño que yo puedo colocar aquí, o el valor que yo puedo colocar aquí, o tengo que colocar para que el resultado sea 0.5, pues es 100. Si yo pongo 100 centímetros cúbicos entre 200K, el resultado es exactamente el mismo que antes. Entonces, esta lógica de que si uno crece, el otro lo hace, o uno disminuye y el otro también, automáticamente lo podemos simular apoyándonos de nuestra simulación PET. Vamos a ir a la simulación. De nueva cuenta, aquí tengo la simulación PET de la Universidad de Colorado para las propiedades de los gases. Inicio la simulación. Voy al gas ideal y voy a dejar, en esta ocasión voy a agregar 50 partículas de cada tipo. Observamos cómo tenemos una temperatura 300 y una presión que, como se había explicado por ahí en algún otro video, es fluctuante debido a la manera en que está construida la simulación. Pero lo que vamos a hacer es dejar la presión fija y fíjate bien, dice, la presión la vamos a dejar fija. Yo voy a poder modificar la temperatura tal como yo te explicaba aquí en el ejemplo del anterior. O sea, si yo modifico la temperatura, el volumen se va a tener que modificar. Entonces, vamos a ver si es cierto. Yo había hecho un cálculo donde incrementé la temperatura y el volumen tenía que crecer. Vamos a ver si eso se cumple. Entonces yo voy a incrementar la temperatura, por ejemplo, ahí. Fíjate, yo subí la temperatura, la presión no se modifica, observa. ¿Sí? Yo bajo la temperatura, la presión sigue igual. O sea, si yo modifico la temperatura, el volumen lo hace en la misma tendencia. Si yo incremento la temperatura, el volumen también lo hace. Si yo bajo la temperatura, el volumen también disminuye. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo puedo modificar no es la temperatura? ¿Sí? O sea, yo modifico esta. ¿Qué pasa si lo que yo puedo modificar es el volumen? Bueno, la lógica es exactamente la misma. Si yo lo que puedo modificar es el volumen, fíjate, aquí en esta ocasión ya no me deja modificar la temperatura. ¿Sí? La presión se mantiene fija. Yo lo que puedo modificar es el volumen a través de esta manija que está aquí. Entonces, si yo hago más grande el volumen, observa,
¿qué le pasó a la temperatura? Fíjate, 450. Si yo disminuyo el volumen, la temperatura también disminuye. La presión no se modifica en nada. ¿Sí? Observamos incremento de volumen, incluso la imagen aquí abajo no lo muestra, se tiene que incrementar la temperatura. Si yo disminuyo el volumen, la temperatura también debe disminuir. Observa el termómetro. Aquí, incremento de volumen, automáticamente incrementa la temperatura. Si disminuyo el volumen, la temperatura disminuye también. Todo es para que la presión no se vea modificada. Tú puedes intentar las simulaciones, agregar más partículas, eh, modificando ya sea la temperatura o el volumen, pero dejando la presión constante. Espero que esta simulación, esta verificación sea de utilidad para ti. Hemos verificado la ley de Charles y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.